Querido diario, ahora sí, se terminó. ¡Hey! ¡Qué chido que estés aquí! Venga, vamos, respira hondo. Sí, vamos a hablar del divorcio. El mundo del divorciado es muy amplio. Hay tantas cosas que podemos decir sobre el divorcio y sobre el estar divorciado y sobre el proceso, y no pretendo de ninguna forma poder abarcarlo todo porque es algo muy complejo, es algo muy difícil de hablar, sobre todo en algunos círculos. Pero algo sí podemos decir es que definitivamente no es lo mismo divorciarse después de 2 años que después de 20. No es lo mismo alguien que se divorcia sin hijos que alguien que se divorcia con niños chiquitos o con hijos adultos. No es lo mismo un divorcio que sucedió por un proceso de desgaste y de rutina que por una infidelidad. No es lo mismo un divorcio donde los dos estaban de acuerdo a cuando uno quería y el otro no. Así que, aunque este es un mundo muy amplio y hay muchas cosas que podemos hablar al respecto, hay 3 cosas que te puedo decir que son seguras en todos los casos. La primera es nadie lo planea. Así es, casarse con alguien es de las cosas más trascendentales que puedes hacer en la vida. Estás comprometiéndote a dar toda tu vida a otra persona y realmente tomar este paso es algo sagrado. Se supone que así debe de ser, se supone que le entras con todo. Y si no fuera sagrado, entonces ¿por qué lo hacemos de una forma pública, delante de testigos, delante de autoridades civiles o religiosas, sino porque es algo así de importante, así de trascendental? Y por eso te puedo decir que sea como sea que haya sucedido, y aunque después de un inicio hermoso todo se haya vuelto turbio y horrible, nadie planeó el día de su boda divorciarse. Y nadie que se divorcia toma esa decisión de una forma trivial. No es como que amaneces y dices, hoy es un buen día para divorciarme. La segunda cosa que es muy segura es que el divorcio es muy doloroso. De verdad, es increíblemente doloroso. No importa si la situación ya estaba de la cachetada, si ya no aguantabas al otro, si ya te urgía y sentías, o si era una situación de violencia tóxica y que en algunos casos es necesario el divorcio, creo yo. Sin importar cómo haya sido, el divorcio es muy, muy doloroso. Una vez un pastor me dijo que la razón por la que el divorcio era tan doloroso es porque es como cuando alguien emprende un negocio, como cuando alguien emprende una empresa y le invierte todo lo que tiene en esa empresa, todos sus ahorros, todo lo que había juntado en su vida, va y lo pone en ese negocio, en ese proyecto, y al final del día no importa cuánto le invertiste, no fue suficiente para que el barco se mantuviera a flote. Así que sí, duele bastante. Y la tercera cosa que es muy segura es que conlleva un proceso de duelo. Si después de la separación o del divorcio, como sea que haya sucedido o cuánto tiempo haya transcurrido entre la separación y el divorcio en caso de que tú te hayas casado legalmente, empieza un proceso que la verdad a nadie le gusta. Solo de pensar que vas a tener que pasar por ahí es como, aquí viene, ¿no? En mi caso yo sentía que era como una bola de pensamientos y emociones que estaban haciendo fila para tomar su turno en mi cabeza, y llega a ser tan abrumador todo lo que se te viene encima, como ¿y dónde estará? ¿Y qué estará haciendo? ¿Estará sufriendo sin mí? ¿Ya habrá encontrado a alguien más? ¿Qué voy a hacer con sus cosas? ¿Cómo le voy a decir a mis hijos? ¿Qué van a decir mis amigos? ¿Qué voy a hacer con las benditas fotos del Facebook y de mis redes sociales? Sí, es abrumador, pero no te atormentes. Todo va tomando su lugar poco a poco. Y ahora quiero decirte unas cuantas cosas que suceden durante ese proceso de duelo. Hacemos duelo por un ideal que no se alcanzó. Tú empezaste un proyecto de pareja con una idea en mente
y ese ideal no se alcanzó. Y es muy similar a cuando alguien se muere. Existe una pérdida, haya sido para bien o para mal, existe una pérdida de la que te vas a tener que hacer cargo, que vas a tener que enfrentar. Y como lo dice el doctor Bernardo Estamateas, este duelo conlleva algunas cosas. La primera de esas cosas es redescubrir quién soy yo. Voy a usar un ejemplo un tanto infantil y perdónenme, pero creo que es una buena forma de ilustrarlo. Es como si tú fueras una figura de Lego y la que era tu pareja, la persona con la que te juntaste o te casaste, es otra persona llena de piezas de Lego. Entonces, cuando tú vienes a un matrimonio o relación de pareja, tú juntas tus piezas con las piezas de la otra persona para crear una casita, para crear un hogar. Cuando viene el divorcio, esa casa se deshace. Literalmente todos los Legos quedan regados por todos lados. Y cuando te ves frente a esto que se terminó, es hora de recoger tus Legos. Es hora de decir, ok, esto era mío, esto lo traía yo, esto me pertenece, y dentro de ese proceso incluso puede uno quedarse con cosas buenas que salieron de ese matrimonio o que aprendiste de esa persona y puedes incorporar esos bloques a ti mismo y tú te empiezas a reconstruir e incluso empiezas a tomar piezas que dices, bueno, yo era así antes, pero esto ya no me gusta, esto ya no va con quien soy y no volverlo a adoptar y vas añadiendo piezas nuevas también que vas encontrando en el camino y que vas adoptando en este proceso de redescubrir quién eres hasta que empiezas a reconstruirte y a redescubrir quién eres tú ahora fuera de ese proyecto de pareja. Y eso es algo necesario y es algo bueno. En resumen, es imposible que vuelvas a ser la misma persona que fuiste antes de casarte. Eso es imposible. Pero hay piezas importantes, pilares en tu vida, principios de tu vida que tú ya traías, con las que creciste, que te enseñaron, que siempre van a estar allí. Y por otro lado, vas a adquirir nuevos hábitos, nuevas experiencias, nuevos aprendizajes, nuevas relaciones. Vas a empezar a hacer cosas que nunca antes habías hecho en esta nueva etapa fuera del proyecto de pareja. Y todo esto va a ir construyendo un nuevo tú. Sí, separar las piezas duele. Van a haber días en los que te sientas incompleto, como que algo ya no está ahí, como que algo te hace falta. Pero ir añadiendo piezas nuevas ayudará. Y si tú se lo permites, Dios a veces te agrega unas piezas de esas exclusivas de colección que hasta te hacen llorar de felicidad. Otra cosa que pasa durante este proceso de duelo son los ejercicios de culpa y disculpa. Como te decía, durante este tiempo pasan un montón de cosas por tu cabeza. Pero hay un debate por allí que es uno de los principales que toma lugar en tu cabeza, que es el ¿quién tuvo la culpa? Así que muchas veces pensarás que tú tuviste la culpa y te echarás la culpa y pensarás en todas las cosas que hiciste mal, en todas las cosas que pudiste hacer de forma diferente. Y habrán otros momentos en los que le tires toda la culpa al otro y te acuerdes que todo fue su culpa porque ese desgraciado te hizo la vida de cuadritos. Pues es un ir y venir. La verdad es que al final del día un matrimonio es de dos. A mí me tomó mucho tiempo admitir mi parte de culpa en todo esto, pero la verdad es que yo también tuve malas respuestas, me aferré a comportamientos que no eran saludables, permití cosas, no trabajé en otras que venía cargando. Y al final del día, más que determinar de quién fue la culpa o quién tuvo más culpa que el otro, creo que se trata de poder entender y de ver nuestros propios errores, aprender de ellos, trabajar en lo que nos llevó a esos errores, para no repetirlos y para crecer como persona. Otra cosa que sucede durante este proceso son los retrocesos emocionales al pasado. La verdad que me oigo bien profesional. Realmente todas estas palabras son del doctor Bernardo Estamateas. Él sí es un profesional y te recomiendo, si no conoces su material, que vayas y lo consultes. Es
Buenísimo. Pero bueno, esto quiere decir o consiste en que nosotros vamos haciendo viajes al pasado. De repente recordamos cosas de nuestra vida pasada, de pareja, cosas buenas y cosas malas. Las empezamos a asociar con cosas del presente. Vamos escribiendo nuestra nueva historia, nuestra historia presente. De repente regresamos, reflexionamos en lo que estuvo bien, en lo que estuvo mal, en qué se pudo hacer diferente. Y entonces al ir masticando todo esto, es un ir y venir del pasado al presente, de traer cosas al presente, de ir resolviendo cosas, de ir viendo con qué nos quedamos. Pero realmente este ejercicio es algo muy sano y muy necesario para poder entender, para poder aprender y trascender, darle un cierre a esa historia. Dice él que no nos sanamos como un cohete, sino nos sanamos como un avión que va despegando poco a poco hasta alcanzar las alturas. Las alturas, sí chica, las alcanzarás. ¿Y cuándo se termina ese proceso de duelo? Seguramente te estarás preguntando, querida amiguita. Bueno, cuando nosotros logramos entender las cosas buenas y las cosas malas que sucedieron en el matrimonio, los aciertos y los desaciertos tanto de uno como del otro, y cuando logramos perdonar, entonces empezamos a cerrar el ciclo de duelo y empezamos a verdaderamente sanar. Curiosamente, Jesús usó una historia para hablar del perdón. La historia cuenta que había un hombre que le debía mucho dinero a su amo y un día el amo lo trae a su corte, a donde él estaba, y le cobra y le dice: oye, me debes tanto, le debía muchísimo dinero. Y este hombre le ruega y le dice: por favor, perdóname, sé que te debo muchísimo dinero, pero perdóname y te prometo que te lo voy a pagar todo. Así le ruega, ¿no? Moco tendido y todo. Y entonces el amo le dice: está bien, ¿sabes qué? Te voy a perdonar tu deuda, puedes irte, hasta aquí. Y le muestra misericordia. Y dice que ese hombre sale de ahí muy contento y se topa en la calle con uno que le debía a él una cantidad mucho menor de dinero de lo que él le debía a su amo. Se lo topa en la calle y le empieza a recriminar y le empieza a decir: oye, tú me debes dinero, págame en este momento. Y este hombre le dice: por favor, igual lo mismo, le ruega y le dice: por favor, perdóname, mira que ahorita no tengo, es mitad de quincena y ahorita están el IVA y el ISR, está horrible, no te puedo pagar, perdóname, dame chance, le dice, dame chance y yo te lo voy a ir pagando. Y este hombre le dice: pues ¿cómo ves que no? Y entonces lo manda a la cárcel, manda que lo encierren para que pague de alguna forma por el dinero que le debe y para que reciba su lección. Y al final Jesús dice que si uno no perdona, ¿cómo va a esperar que nuestro Padre que está en los cielos nos perdone? Y que así como Dios muestra misericordia para nosotros, nosotros debemos mostrar misericordia para con los demás. Y bueno, ¿a qué voy con todo esto? Ahora, puede que tú ni siquiera seas creyente, entonces esto es nada más para tomar la imagen, la figura. Fíjate, muchas veces cuando no perdonamos, metemos a nuestra expareja en una cárcel, dentro de nuestro corazón, emocionalmente lo metemos en la cárcel porque sentimos que nos debe, que tiene que pagarnos por lo que nos hizo, que tiene que pagar por el dolor que nos hizo pasar, por la vergüenza, por todo lo que se llevó entre las patas, y entonces lo tenemos ahí y nos acordamos y nos da coraje y bajamos al calabozo donde lo tenemos y lo latigamos y le damos de chanclazos y le gritamos y le decimos lo desgraciado que es y que nos la va a pagar y que se va a arrepentir y que va a ver cómo le va a ir. Y es un juego acá en nuestra cabeza y en nuestras emociones que jugamos porque mantenemos a esa persona ahí en una cárcel, no la dejamos ir, y muchas veces incluso eso lo llevamos a la realidad y entonces hay pleitos legales y entonces te voy a quitar esto y vas a ver, yo te voy a quitar los niños, no, pero tú, pero yo, pues ¿cómo ves que no los vas a volver a ver? Un montón de cosas, digo, no sé cuál haya sido tu caso, como decía, es tan diverso la forma en que puede suceder un divorcio, pero bien podemos traer a esa persona y tenerla ahí encarcelada porque nos debe y porque tiene que pagar.
Lo triste del asunto es que haciendo eso el dolor nunca se va a ir. De hecho, el dolor va a quedarse allí y va a crecer y puede llegar a consumirte y puede llegar a amargarte, y en lugar de construirte como una mejor persona, puedes terminar siendo una persona amargada, agria, enojada contra el mundo, resentida contra todo. Y creo que no se trata de eso. El perdón es eso. El perdón es bajar al calabozo, sacar la llave, abrir la reja y dejar que finalmente se vaya. Es soltar a esa persona. No porque se lo merezca, sino porque tú mereces vivir en paz. Mereces vivir en libertad. Déjame terminar diciendo que eres muy amada, muy amado por Dios. Sí, aunque no creas, sí, aunque no sea lo tuyo, eso no importa. Eres muy amada, eres muy amado. Y dice por ahí un salmo que Dios está todavía más cerca de aquellos que tienen el corazón hecho pedazos. Y muy probablemente tú lo tienes hecho trizas o lo tuviste en algún momento. Al final de todo, solo puedo decirte lo que yo he vivido, lo basado en mi experiencia. Y lo que yo aprendí es que solo Él puede darte las piezas que te faltan. Solo Él puede ayudarte a ver lo bueno en medio de tanto malo. Solo Él puede darte la gracia, que es un poder sobrenatural, para escribir una historia nueva, bien linda y llena de esperanza. Solo Él puede ayudarte a perdonar finalmente y darte un corazón nuevo y sano. Ánimo. Si yo pude, tú puedes también.